rayas de Alborada, 106.1, porque a esta hora comienza Contrarreloj, un programa donde la verdad no tiene límites, dirigido y producido por Freddy Blanc. Hola Ñuble, muy buenas tardes, nuevamente en el programa Contrarreloj, como todos los sábados al mediodía con Freddy Blanc, un programa donde la verdad no tiene límites. Tenemos bastantes cosas como todos los fines de semana en general, ha estado muy nutrida la agenda, muchas cosas, sobre todo en lo político. Pero quisiera iniciar yo esto y mientras esperamos a que se conecte nuestro invitado de hoy, quisiera yo hacer lectura de una carta. A ver si la puedo encontrar acá. Ocurre que está pasando una situación bastante crítica con uno de los funcionarios de Carabineros que está preso ya, está condenado por la justicia, por el caso de la senadora Campillay. Ocurre que no contentos con falsificar una serie de antecedentes, los tribunales que desecharon muchos medios de prueba respecto del caso, de la investigación misma, se negaron los tribunales a hacer los peritajes como correspondía en una abierta contravención a lo que es el principio de justicia para todos. Ellos rechazaron todas estas cosas y terminaron resolviendo, a mi juicio, en base a un punto de vista ideológico. Yo no voy a entrar como otras personas a discutir los efectos que pudo o no haber tenido esto en la senadora Campillay. Pero sí, cuando nosotros tratamos de impartir justicia, la justicia tiene que ser algo que tenga concordancia con lo mismo. Si uno quiere justicia, tiene que ser algo justo realmente. Y no puede estar, en estos casos, pagando justo por pecadores en esta cuestión, aun cuando los pecadores yo creo que no están perfectamente claros. En ese sentido, es que mi comentario está direccionado directamente a la crisis que se le ha provocado por parte del Ministerio Público, de los tribunales, a la familia del capitán Maturana, que se encuentra preso en la cárcel de Cauquenes por, como decía, el caso de la senadora Campillay. Ocurre que fue condenado el capitán Maturana a cancelar las costas del juicio, que suman 92 millones de pesos. Y ustedes entenderán que el señor capitán no está trabajando, no está generando ingresos, no tenía bienes tampoco con los cuales poder responder a esta imposición que hace los tribunales y los gastos que le incurrió su propia defensa en esto, que desgraciadamente no tuvieron buenos resultados tampoco, le consumió lo poco y nada que pudo haber tenido en su momento. Y ocurre que los tribunales no encontraron nada mejor, estimados auditores, y escuchen esto, que embargarle la casa a los padres. Lo que ocurre es que el capitán Maturana, dentro de sus responsabilidades como hijo, él asumió el proporcionarle a sus padres una casa. Él adquirió un crédito hipotecario para darle una casa digna a sus padres. Y hoy día los padres están notificados que tienen que abandonar la casa porque en 30 días más la casa sale a remate para pagar las costas del juicio de la senadora Campillay. En este caso, yo digo, ¿quién es el que se está quedando con los 92 millones de pesos que están afectando de esta manera a la familia? Una pareja, personas de tercera edad que no tienen mayores ingresos, no tienen mayor respaldo para continuar con su vida y con la situación esta que le está quejando ahora en que van a quedar en la calle, su hijo preso y la otra hija, la hermana del capitán Maturana, en condiciones muy limitadas por la misma situación que le ha tocado afrontar de llevar toda esta cosa en una línea paralela. Yo creo, estimados amigos, que como sociedad estamos tocando fondo en cuanto a aceptar estos abusos. Estamos de acuerdo en que los tribunales toman sus resoluciones y tendrán que darse cumplimiento, pero cuando esas resoluciones afectan a otras personas en un sentido tan grave como el que están generando ahora, eso no tiene absolutamente nada de justo. No hay
justicia justa con una cosa como esa. Yo creo que nuestra sociedad está enferma porque las personas que están encargadas de mantener todo lo que es una orgánica, un espíritu, lo que es mantener una institucionalidad bajo los conceptos del raciocinio, no están haciendo la pega adecuada, están reaccionando solo por lo ideológico. ¿Cuántos casos más tenemos de lo mismo? No debemos olvidar el caso del Puente Pío IX, donde el carabinero Zamora todavía está complicado ahí, a pesar de que no lograron meterlo preso. La fiscal Chong debe estar realmente con un nivel de temperatura bastante alto al respecto, afiebrada como acostumbran ellos cuando la frustración los embarga, y obviamente no va a cesar en sus intentos de sancionar todo lo que esté en su ideología hacerlo. Porque esta gente trabaja así, esta gente no trabaja por principios, no trabajan por valores, no trabajan por el bien común. Trabajan definitivamente por su ideología. Señor director, tenemos a nuestro invitado, ya aparece en pantalla, don Álvaro Tejo, ¿sí? Álvaro. Hola, ¿qué tal? ¿Te escucha? Sí, absolutamente. Don Álvaro Tejos, abogado constitucionalista, con el cual estuvimos en el foro de Chillán el fin de semana pasado, y me pareció muy interesante su exposición y quisiéramos escucharlo de nuevo en relación a eso y a otros puntos de la contingencia. Álvaro Tejos, abogado, bienvenido al programa Contrarreloj en Alborada. Hola, ¿qué tal, Freddy? Muy buenas tardes ya en el Chile continental. Y muy buenas tardes también a todos quienes nos acompañan en el mundo virtual, pero que también es una cuestión de mundo real. Así que yo fascinado de poder conversar con ustedes e interactuar y dialogar. Pregunten lo que quieran, podemos reflexionar sobre lo que estimen. Perfecto, me parece muy bien. Mira, yo sé que tú tienes tu visión clara, tus argumentos absolutos ahí al respecto de lo que es el proceso constituyente. Y tú como abogado constitucionalista estás muy al tanto de todo esto. Tienes tu mirada bastante clara, pero a mí me gustaría enfocar la entrevista, Álvaro, más hacia el trabajo, la responsabilidad con lo que se ha desarrollado. O sea, te guste o no, estés de acuerdo o no, pero la responsabilidad que ha desarrollado el actual Consejo, los electos, para poder llevar esto adelante, en una comparación con el proceso anterior. A ver, perdón, se me fue la cámara. ¿Se ve ahí o no? Sí, estamos viendo súper bien. Mira, bien. A ver, partamos por lo inicial, que es cómo se genera el proceso y una cuestión que tú al comienzo de tu observación indicas muy bien. Yo tengo una posición absolutamente crítica de este proceso, al igual que del anterior. Estamos Creo clarísimos. que lo he dicho en todas partes, está grabado, lo he planteado en foros de la universidad con otros profesores. Sostengo que este proceso es auténticamente ilegítimo y por lo tanto no es saneable bajo ningún punto de vista. O sea, lo que haga o no haga la comisión, lo que haya hecho no la comisión experta, perdón, y el insumo, como se dice en términos mercadotécnicos, que le haya entregado o no al Consejo y lo que el Consejo ha elegido por la vía electoral impuesta por los partidos políticos vaya a concluir, para mí no tiene ninguna relevancia en ningún sentido. Es así de simple. Yo no estoy dispuesto a tolerar que se modifique, o mejor dicho, que se cambie o sustituya en un tono cuasi revolucionario el actual ordenamiento constitucional y nuestra actual constitución política, que en términos comparativos es muy superior a la que hoy día se ha propuesto. Supuesto que la proposición que se hiciera tuviera algún dejo de legitimidad como para discutirlo. Dicho eso, a mí no me parece que haya algo como superlativo o de mejor calidad en lo discursivo o en lo comunicacional, en la sustancia, digamos, del proceso, del anteproyecto del proceso, en lo que ocurre ahora con respecto a lo que ocurría en el anterior. Ahora, estas fiebres constituyentes o estos ánimos refundacionales no son novedosos en la izquierda leninista o en la izquierda partidista. Incluso algunos que se declaran del socialismo democrático pareciera ser que han abandonado estas tesis que son un poco más extremas. Pero tampoco es cierto que sea muy novedoso dentro de la izquierda chilena con la connivencia de alguna derecha o pseudo derecha liberal este afán constituyente. La verdad es que desde 1989 en adelante se fueron instalando
en las universidades, en los centros de pensamiento, entre comillas, porque la verdad es que si fueran tan avanzados centros de pensamiento, habrían tenido alguna advertencia de lo que pasó en el 2019 y nadie fue capaz de advertir ni percibir absolutamente nada desde el punto de vista sociológico. Ellos, las universidades, los centros de pensamiento, los partidos políticos o grupos enquistados los partidos políticos siempre trataron de buscar una solución holística. ¿Quedaste sin audio? Álvaro, ¿estamos sin audio contigo? Álvaro. Quedamos desconectados con nuestros invitados. Estamos con problemas de señal, al parecer. ¿Ahí estamos recuperando? Sí. No es primera vez que me ocurre, Ya. Yo digo que sea banner. Entonces no es novedoso. Las primeras intentonas tenues fueron en el año 90, en el gobierno, por ejemplo, de Frei Ruiz-Tagle, porque con Elwin ya se había pactado de algún modo la transición en las reformas con el gobierno militar alcanzadas en el año 89, en el plebiscito del año 89. Y que quiero decir que yo voté en contra también, ¿ok? Fui parte de ese quizás minúsculo 11% que estimó que la constitución originaria y original era bastante positiva para encauzar el proceso político. Pero dicho todo eso, entramos después a una intentona de reformas parciales, que por lo demás son perfectamente razonables desde el punto de vista de lo que es la marca evolutiva de un proceso histórico. O sea, uno tiene que ir cambiando en la medida que los tiempos te lo exigen para ser más eficaz incluso. Y la Constitución, como cualquiera otra de tinte occidental europeo, no venezolano o norcoreano o cubano, permite e instala y regula la adecuación y la reforma parcial de la misma Constitución. Y se llega a un punto de encuentro partidista nuevamente, con exclusión de nosotros la ciudadanía, en el año 2005, cuando bajo el gobierno de Ricardo Lagos se producen una serie de modificaciones que van ajustando el texto a lo que ellos interpretaban los partidos políticos como lo más adecuado. Y la verdad es que la interpretación queda en tela de juicio por lo que pasó en el 2019, o sea, nada de lo que han hecho parecer hacer los partidos políticos en el plano institucional es tan relevante como para precaver, neutralizar, advertir o percibir el levantamiento, la insurrección o el estallido, como le quieren llamar. Pero ya en el gobierno también de la presidenta Bachelet, en su segundo gobierno, se hizo una primera intentona más o menos seria. Pero lo curioso de esta intentona es que se hizo a finales de su gobierno, lo cual demuestra una cierta habilidad y destreza, porque obvio que si ustedes ponen en tela de juicio la validez, legitimidad y eficacia del sistema constitucional o lo estigmatizan desde un comienzo como ilegítimo, quiere decir que todo lo que se ha producido en torno a él, todo lo que se cobija bajo la norma constitucional, todo lo que se ha generado el proceso político es ilegítimo. Es así de simple. Si el constituyente originario, si la nación no actuó como debía y lo que hizo es inapropiado, todo lo que viene después es inapropiado. Por lo tanto, si yo estigmatizaba de ilegitimidad la Constitución de 1980, la Constitución Política de la República, para ser más exacto, era naturalmente, cierto y era razonable suponer de que todo era ilegítimo. Entonces, con algún grado de habilidad y destreza, me parece a mí que la presidenta Bachelet en su segundo gobierno hace lo oportuno. Echa la salvedad que el proyecto bacheletista se parece mucho a la Constitución actual, más de lo que incluso el proyecto partidista de ahora lo está proponiendo. O sea, si ustedes hacen una comparación entre el texto de la actual Constitución Política, lo comparan con la propuesta bacheletista y con la propuesta del actual Consejo, el gobierno de Bachelet tenía una mayor cercanía lingüística, conceptual y politológica o de diseño institucional a lo actual que lo que propone el Consejo, integrado por partidos de derecha o de pseudo derecha, como digo yo. Dicho todo eso, entonces, ya conocemos lo que pasa en 2019, el mal atado, como digo yo, acuerdo por la paz, que no significaba más que la consolidación del terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia, porque no sé si alguien cree ingenuamente que tenemos más paz desde noviembre de 2019. Ocurre esta hecatombe política que es el surgimiento, digamos, de la decisión soberana de la nación, o el león dormido, que por un 63% rechaza la propuesta. Y los partidos políticos, sin preguntarle nada a nadie, ellos interpretan a su amaño el resultado del 4 de septiembre
y activan, imponen y hegemonizan un nuevo proceso. Hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué tiene de bueno este proceso? Claramente nada, porque es ilegítimo. Pero tratando de hacer un análisis meramente o comparativo, o sea, intelectivamente tratando de buscar alguna suerte de bondad, no la encuentro, porque el anterior proceso tenía varios defectos, pero tenía una virtud, que siempre lo he dicho en todas partes. Era desfachatado, descarado, cínicamente abierto. Uno sabía lo que se postulaba. Uno entendía lo que se quería con toda tosquedad y vulgaridad. Uno advertía quién era la tía Pikachu, quién era, como siempre digo, es una frase casi reiterada, cliché, quién era la tía Pikachu, quién era este compadre o caballero ciudadano o ciudadana que se vestía o se disfrazaba de dinosaurio, advertía la vulgaridad y ordinariedad de un ciudadano que votaba desde la ducha, veía cómo esta suerte de cantantes callejeros se instalaban y veía también cómo se hacía sorna justamente por esto mismo de la cultura popular, haciéndonos creer que la expresión de lo popular en Chile y de los folk necesariamente se asocia a la ordinariez, al izquierdismo o a la vulgaridad. Eso se sabía. Se sabía perfectamente bien que se quería refundacionalmente. En todo momento, en todas las redes, en todos los canales abiertos, se nos iban mostrando las frases, los capítulos, las propuestas conceptuales, gramaticales que articulaban artículos y preceptos. Hoy día eso no ocurre. Echa la salvedad de que la gente está hastiada y que no tiene ningún interés en saber lo que está ocurriendo, también es cierto que comunicacionalmente aquí hay una falla notable, pero no es una falla simplemente derivada quizás de una suerte de inidoneidad o falta de conocimiento de lo técnico comunicacional del discurso político. Es absurdo pensar eso, creer eso. Eso no es así. Los niveles de complejidad neuronal en el plano de las comunicaciones son demasiado finos como para suponer de que no se puede. Simplemente no se hace. Y no se hace porque, en primer lugar, la comisión experta de 24 juristas o pseudojuristas, expertos o pseudoexpertos del Partido Republicano hasta el Partido Comunista, instalados por el Congreso a través de un acuerdo partidista y hegemónico, sin consideración a la ciudadanía, a los independientes como yo, o a los disidentes como yo, o como muchos de los que a lo mejor no escuchan, actúa con sigilo. Incluso uno de sus miembros, el profesor Teo Rivera, dice que nosotros no somos noticia. Sobriedad, no es que hacer noticias o sean sobriedad, eso es encubrimiento, eso es ocultamiento, es así de simple. Porque si de lo que se trata es de elaborar un proyecto constitucional, configurar un nuevo orden político, a cuyo respecto no tan solo somos los receptáculos o quienes somos los que vamos a ser gobernados en esa forma, sino que somos los que tenemos que tomar la decisión final, porque de nosotros depende constituir o no, y tomar la decisión política, es inadmisible que bajo el espanto, bajo, digamos, el argumento, el pretexto de la sobriedad, del silencio, del trabajo, se imponga el espanto del oscurantismo. Esa es la verdad. Y a vez tenemos entonces una comisión, un consejo, que más o menos homologa la misma confusión. Confusión por dos razones. Porque, en primer lugar, no se sabe bien, no se comunica adecuadamente, en forma deliberada, sostengo yo. Y pero cuando uno trata de interiorizarse, la verdad es que no tenemos cánones. ¿Ok? Si ustedes leen el actual texto, es notablemente confuso. Terrible, dicen los lolos. Notablemente confuso. Articula de modo inapropiado y cuestiones que son contradictorias. Concretamente, vamos. El capítulo primero. Sin hablar esta tontera de los bordes, porque yo no sé qué es lo que son los bordes. Técnicamente no existen los bordes, son principios fundamentales, pero ustedes comprenderán que si el consejo es de expertos, no es el consejo, si el consejo es de gente elegida por el pueblo y son los verdaderos soberanos, tú no le puedes imponer a la nación una limitación al ejercicio de la soberanía que consiste en deliberar y discutir. Entonces, si yo entro a un proceso cuyo discurso está articulado y es imposible de que yo lo pueda modificar en dos aspectos, en 12, que no son 12, son 120 seguramente, porque se fijan en los conceptos generales de los cuales se van infiriendo, digamos, y articulando otro tipo de ideas de manera más compleja. Entonces quiere decir que el Consejo no es propiamente soberano. Y este Consejo, que entonces no es soberano, porque tiene un discurso hegemonizado e impuesto, se ve integrado
perentoriamente, bajo una fórmula jurídica difusa, por una comisión de expertos que hegemoniza. Entonces, volvamos al tema del oscurantismo. Entonces, no se sabe y se homologa la misma confusión. Y aquí volvemos al tema. El capítulo primero habla de los principios o bases esenciales, habla del Estado social y democrático de derechos y progresivo. Eso no tiene nada que ver ni conceptual históricamente con el bien común. Eso es una imposición del colectivismo. Cuando la izquierda habla de constitución habilitante, la verdad es que no está diciendo nada novedoso. El concepto de constitución habilitante es puesto en boga en el último tiempo. Toda constitución de suya dirige, encausa, habilita un sistema institucional. O sea, cuando tú fijas una norma constitucional que de modo grueso, sintético, resumido y abreviado señala los aspectos fundamentales de la organización política, cuáles son las estructuras de poder más importantes y los principios conforme a los cuales se orienta, considerando en eso una concepción del hombre, la sociedad y los derechos fundamentales. Toda vez que el ordenamiento jurídico se bifurca y se despliega a través de cientos de miles de normativas, justamente el sistema constitucional, desde la cúspide de la Constitución, articula y habilita o dinamiza que el resto del sistema político se vaya homologando o vaya cumpliendo o vaya concretando estos principios constitucionales. ¿Por qué tenemos propiedad privada en los medios de producción? ¿Por qué tenemos respeto a las decisiones de los privados? ¿Por qué creemos firmemente que la economía se debe basar en la inventiva y el derecho al emprendimiento? Yo les voy a decir por qué. Porque el capítulo primero de la Constitución, porque el capítulo quinto de la Constitución, porque el artículo 19 de la Constitución, en sus numerales 21, 23 y 24, 15 y 16, así de claro, dinamizan un sistema que promueve, postula y declara la propiedad privada, la libertad de su adquisición, el respeto que debe el Estado. La función social evidentemente no implica un abuso, sino que el derecho del privado a exigir de parte del Estado una debida compensación que se llama indemnización por el daño que se causa. ¿Se dan cuenta, no? En que el Estado no puede de suyo ser un empresario, salvo que esté habilitado legalmente bajo una fórmula un poco más difícil que la ley de buen calificado. Que si el Estado hoy día sigue siendo empresario, es con cargo a las empresas que lo eran antes de la Constitución de 1980, porque además se instaló una disposición transitoria. ¿Ok? Y si ustedes reclaman la defensa de los derechos humanos y dicen de que tenemos libertad de expresión y nos alzamos contra una comisión asesora sobre el tema de las fake news del gobierno, es porque así se plantea en torno a perspectivas que no conocen la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de prensa. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo instalo un sistema social, democrático y progresivo, voy formulando neuronalmente incluso un discurso de carácter colectivista. Es así de simple. Y cuando yo reemplazo el concepto familia o paternidad por el de familias, y ahí no me hago cargo, digamos, si es lo oportuno o no desde el punto de vista antropológico, les quiero decir sí, de que evidentemente estoy bifurcando el análisis o estoy instalando una comprensión distinta de lo que ustedes pueden considerar en ese sentido como lo adecuado, como filiación, como paternidad, como familia, como educación. Entonces, lo que yo veo es nefasto y peor que lo anterior. Lo encuentro doblemente legítimo, porque lo anterior era desfachatado. Esto es cínico y es civilino. Eso me podría decir por el momento. No sé si sale muy rotundo, Freddy. No, sí, esta es tu visión y las visiones son respetables, Álvaro. Yo conozco tu trabajo de hace mucho tiempo y tengo la película muy clara, y tú tienes tu película muy clara también. Pero bueno, nos enfrentamos a realidades, fíjate que aunque no nos gusten, pero una última cuestión, quiero dejarlo bien claro, que lo dejé la otra vez claro en el Foro Chillán 2023. Lo digo responsablemente. No hay ninguna de las enmiendas del Partido República, ninguna, escúchenlo bien, ninguna. Echa la salvedad que no sé dónde sacan que las van a aprobar. Primera cuestión, no tienen el quórum ellos solos para aprobarla. Primera cosa. Segunda cosa, la forma en que se postulan, genera evidentemente un quiebre, pero es un problema mío porque yo no me meto en lo que no me interesa. Tendrán que resolverlo los partidos políticos desde adentro. Pero ninguna es capaz de alterar la sustancia del régimen político. Una constitución
cambia esencialmente o es renovada cuando se alteran las bases esenciales del régimen. Y aquí no hay cambio esencial porque los bordes están impuestos o los principios fundamentales y eso no es modificable. ¿Te queda claro? Y esos bordes conducen a un cambio sustancial respecto a lo que ocurre. Entonces, ninguna enmienda de ningún partido ni de los republicanos va a lograr alterar eso que por mandato jurídico claramente legítimo, pero mandato jurídico al final y falaz impide. Y en segundo lugar, aunque se pudiera, tampoco sustituye lo esencial. Por eso es que no existe la Constitución de Lagos. Eso es falso, eso es falaz y eso es una mentira. Existe la Constitución Política de la República, en que originariamente actuó la nación, encomendando a las Fuerzas Armadas, que después le consultan al pueblo en el año 88 sobre una determinación esencial, que se revierte en un cambio constitucional del año 89, en que a la gente le consultan si queremos cambiar la Constitución. Correcto. Entonces, ni los bordes lo permiten, ni las enmiendas contribuyen. Entonces, yo sé que tú eres del Partido Republicano, yo te entiendo, yo no tengo nada contra ustedes ni contra la gente en general. Yo hago una diferencia obvia entre lo que es el discurso de lo político y de lo público. En respecto a lo privado, en el discurso de lo privado está el mandato evangélico, el entendimiento filial entre todos nosotros, pero las cosas en castellano no es posible. Así que, ¿por qué lo digo? Porque en las redes hay gente que en forma inapropiada y con todo tipo de ignorancias habla de que las reformas, las enmiendas republicanas, eso es falso, es falsedad absoluta. Porque se toman con las bases, o principios, o bordes, que impone el mismo proyecto de reforma. Ven, claramente ustedes no saben y conjeturan que se las van a aprobar. Y si se las aprobaran, teniendo el tope que acabo de indicar, además, no conducen a ningún cambio sustancial, a ninguno, del régimen político. Y el régimen político se altera una sola vez por una decisión originaria en que tú cambias la estructura de pensamiento, las concepciones esenciales, los principios. Correcto. Y eso aquí no va a ocurrir. Eso sí, Álvaro. No va a ocurrir respecto del mismo proyecto, porque el proyecto en su conjunto, con las enmiendas incluidas, altera y cambia, destruye lo que actualmente tenemos. Eso. Correcto. Hay un punto, fíjate, ya nos quedan 2 minutos, pasó el tiempo volando. Un punto, pero en 2 minutos, por favor. Yo sé que cuando uno dice 2 minutos, la cosa cuesta poder verlo, pero ojalá sea en 2 minutos. Hay un punto hoy día que está entrando ya en la conciencia ciudadana y es lo siguiente. Si hoy día, o sea, si se va a aprobar la Constitución, obviamente... Se va a rechazar, Espérate, el Partido Comunista ya está votando por rechazar. Es probable que la gran mayoría también vote por el rechazo. Pero resulta que si volvemos con todas las cosas al Congreso, en el Congreso se modificaron los quórum. Por lo tanto, la izquierda perfectamente podría, teóricamente, entrar a realizar todas sus ideas reformistas porque tienen mayoría en el Congreso. A través del Congreso. O sea, hoy día la izquierda está más acorralada a través de una nueva constitución que volver al Congreso y desarrollarlas allá. ¿Cómo ves tú esa parte, como te digo, en eso es absolutamente falaz. No es cierto lo que tú estás diciendo, Freddy. Así que la propaganda republicana y o pseudo-derechista es falsa en ese sentido. Empecemos. La izquierda no tiene mayoría en el Congreso, no alcanza el quórum. Porque si bien es cierto, tienen una mayoría relativa en la Cámara de Diputados, no le da el quórum, ni en el Senado están empatados. Punto. Entonces, no existe quórum en el Congreso. B. Si se pretendiera reformar la Constitución, está dentro de los cánones razonables, políticos y legítimos de un proceso evolutivo. Pero en tal caso, tendría que hacerse una modificación constitucional conforme a las propias reglas que esta Constitución establece. Y eso morigera bastante el afán revolucionario, porque hay medios como las cuestiones que se pueden plantear ante el Tribunal Constitucional, el derecho a veto del presidente y la discusión premonizarizada, porque de cada uno de los temas esenciales, porque si los republicanos, la UDI y Renovación Nacional, ponte tu de voz, por la izquierda lo mismo, estuvieran relativamente de acuerdo en ciertos principios, con mayor razón y solidez y la mayoría suficiente los podrían defender el Congreso. Es conjetural lo que tú dices. Yo no digo que la izquierda no quiera cambiar, pero lo curioso es que hoy día los que están entregados al proceso de cambio revolucionario y de enriquecimiento son Chile Vamos y el Partido Republicano. Eso no resiste análisis lógico. Tú me dices que el Partido Comunista va a rechazar.
bien por ellos que rechacen, mejor tenemos más cantidad de votos para alzarnos contra una cuestión que es inconstitucional, cualquiera sea la vereda de la que estemos. Pero ocurre que tú me hablas de que la izquierda puede reformular, pero entendamos, no, es curiosamente que hoy día entonces la derecha es la que quiere derribar el actual sistema. Eso es inadmisible. Y el problema está, y como te lo vuelvo a decir desde el punto de vista jurídico institucional, ya olvídate, digamos, de mi suerte como de pseudoanálisis o mi aproximación politológica. Le estoy diciendo a ustedes que cualquier acuerdo de reforma que hoy día logre la derecha o supuesta derecha, se va a encontrar con la limitación ostensible, evidente, impuesta, falazmente que sea, pero impuesta jurídicamente, en que no pueden alterar los bordes o los límites. ¿Te das cuenta? Y mientras hoy día se habla de un Estado subsidiario, de un Estado servicial y de bien común, ya por el solo hecho de estar en el proceso actual, necesariamente se instala el Estado social democrático de derecho, necesariamente la superioridad de los tratados de derechos humanos, necesariamente la superposición de los partidos políticos. No hay ningún argumento para sostener la tesis republicana. Eso es falso, de falsedad absoluta. En primer lugar, es conjetural y especulativo. No lo pueden demostrar porque no ha ocurrido y no tienen ninguna aproximación empírica para que eso pueda sostenerse. Sostener que la izquierda quiere cambiar es curioso porque hoy día se topa con que la derecha quiere cambiar. A. B. No tienen los quórum en el Congreso, ¿te das cuenta? Porque si efectivamente son la derecha y neutralizan al gobierno, tienen la mitad del Senado y eso ya impide cualquier tipo de posibilidad de cambio. Tercero, porque del modo en que está redactado el proyecto necesariamente se produce un cambio sustancial que altera toda posibilidad de mantener los principios más fundamentales que hoy día se mantienen. Por ejemplo, hablé de la familia. Te pongo otro caso. El Estado empresario subsidiario. Hoy día, la forma en que se articula gramaticalmente es solo sí. Hoy día se borra, por ejemplo, esa frase y se instala que el Estado de suyo puede entrar autorizado. No es que se le imponga desde la gramática constitucional un impedimento, sino que de suyo al Congreso se le autoriza para. ¿Se dan cuenta, no? La respuesta es no. No existe ninguna posibilidad. Así que, perdón, puedo ser un poco densificado, vehemente explicarlo, pero cada cosa que yo he escuchado, cada cosa que yo he leído, es una más falaz que otra. Ahora, eso no quiere decir que yo no tenga afecto y consideración a muchos consejeros que los conozco, a muchos asesores que los encuentro un encanto de persona. Absolutamente claro. Absolutamente. Yo te tengo mucho afecto a ti, pero las cosas en castellano. O sea, yo tengo un compromiso que no es partidista, tengo un compromiso, digamos, de carácter intelectivo, constitucional, patriótico, nacionalista, como le quieras llamar. Pero yo en eso no participo. Y si los comunistas quieren votar y la izquierda quiere votar, te voy a hacer una sola observación. Quiero que lo tengan bien claro. La nación-estado, o la nación configurada por el Estado, o el Estado-nación, es la integración de todos los grupos, clases y estamentos. Es la unidad del todo, en el sucesivo histórico. Es un todo histórico de sucesión. Y por lo tanto, aquí nadie queda excluido. Y si ellos son ciudadanos, y ellos, escúchalo bien, existen con plena y absoluta libertad, porque conforme a esta Constitución, impuesta no, recibía a los militares, ellos existen, en su ciudadanía, tienen los mismos derechos que cada uno de nosotros. Y si yo los quiero combatir, los combato ideológicamente, pero no hago algo insustancial como es homologarme con planteamientos de izquierda liberal progresistas, perder sentido de la convicción y volverme inseguro. La derecha hoy día ya no es derecha, la verdadera derecha es la que sigue la tradición de Portales, de Montt y de Varas, que defiende la prerrogativa y la dignidad de la presidencia como José Manuel Balmaceda, la que es capaz de reinstaurar la república y salvarlo como Carlos Ibáñez del Campo. Suma y sigue, para no hablar de los gobiernos radicales que tuvieron un compromiso enorme con la industrialización, con todos los defectos del sistema radical, pero que era una expresión de la clase media, un gobierno como el de Jorge Alessandri, que quiere, digamos, retomar el principio de la libertad, suma y sigue, hasta llegar al gobierno de las Fuerzas Armadas. Vale. ¿Okay? Álvaro Tejo, abogado constitucionalista, su visión respecto del actual proceso. Muchas gracias por acompañarme hoy día en Contrarreloj. Gracias a ti y a todos. Quedamos con temas para otro programa. Muchas gracias, Álvaro, un gusto. Nosotros nos vamos y a una pequeña pausa comercial para regresar nuevamente con Contrarreloj, un programa donde la verdad no tiene límites. En Alborada te presentamos la temperatura en Chillán.
11 grados.